Bien, vivir al lado de Jesús es vivir quebrantado. Dios va a llevar nuestra vida, ¿no? a romper esa inercia, ¿no? que a veces existe en nosotros, ¿no? Pablo decía que lo que veía cuando viajaba, ¿no? en sus viajes misioneros, él decía que por todo lugar le esperaban pruebas, le esperaban tribulaciones, porque si realmente queremos caminar con Jesús, Él va a tener que, ¿no? quebrantarnos constantemente, porque sólo así aprendemos a depender de Dios en nuestras vidas, pero no solo por causa de que seamos arrogantes, que lo somos. A veces hay muchas personas o hay, no muchos de nosotros, ¿no? que somos o hemos podido ser unas fieras con buenos modales, ¿no? En apariencia hay dominio propio, hay educación, hay respeto, pero dentro de nosotros pues hay un ser arrogante y altivo y orgulloso que lógicamente pues tiene que ser tratado, ¿no? y tiene que ser quebrantado delante de Dios para que Dios pueda hacer su obra en nosotros, ¿no? Y este es el verdadero evangelio, ¿no? Porque es necesario que, dice la Escritura, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Así que, hermanos, el camino no es fácil, el camino vuelve a ser estrecho y el Señor nos quiere llevar por ese camino estrecho. Vamos a leer en esta mañana en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículos 14 en adelante. Vamos a leer del 14 al 18, donde Jesús está hablando de la parábola de los talentos. Y dice así, el verso 14: el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. El que recibió 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que recibió 1 hizo un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. La parábola de los talentos, igual que la parábola de las minas, son dos parábolas pues de aplicación muy práctica para nuestras vidas. No es teología o una doctrina para escuchar solamente y adquirir conocimiento, sino que es una palabra práctica para poner por obra, ¿no? A veces muchos creyentes solamente tienen un buen discurso en sus vidas, pero poca capacidad de poner en práctica lo que oyen o lo que viven, ¿no? o lo que conocen, ¿no? en la Escritura, ¿no? Para vivificar la palabra y que nuestra vida no sea solamente un discurso, sino que los hechos pues hablen por nosotros, ¿no? Y que la palabra sea realmente vivificada en nuestros corazones y en nuestras vidas. Porque Dios, hemos leído esta parábola, Dios quiere poner sus talentos en nuestras manos. En esta parábola hemos leído no como Dios es ese hombre que dice que el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, y a uno le dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, dice conforme a su capacidad, y luego este hombre, este señor se fue, dice, ¿no? Se fue. Y lo que pasó fue pues, que el que había recibido 5 talentos negoció con ellos y obtuvo otros 5, ¿no? El que recibió 2 ganó también otros 2 porque negoció con ellos. Pero el que recibió un talento dice que lo escondió y lo metió en un hoyo en la tierra, lo guardó y lo escondió, pues porque tuvo miedo de repente a perder lo que el Señor le había dado y no lo puso a producir, sino que lo escondió y lo guardó por temor seguramente, ¿no? Entonces
Dios pone sus talentos en nuestras manos y Él se va. Dice que este hombre se fue, yéndose lejos, llamó a sus siervos, les entregó sus bienes, repartió a cada uno según su capacidad, recordándoles o dándoles a entender que Él iba a regresar y que Él iba a volver para pedirles cuentas, ¿no? Hay otro texto que dice, en esa misma parábola, dice el Señor, dice, entre tanto que yo vuelvo, vosotros negociad, dice, con lo que os he dado, con lo que os he dejado. Jesús tenía como una mente empresarial, ¿no? Usa el término negociar, entre tanto que yo vuelvo, ¿no? O sea, porque el Señor no nos ha dado solamente la salvación para que caminemos ¿no? por este mundo y decir yo soy salvo, yo me convertí al Señor, no, sino que el Señor está buscando que este Evangelio que nos ha sido dado, esta revelación del Evangelio que nos ha sido dado, sea un Evangelio práctico que se ponga a producir y que de hecho dé mucho fruto en el reino de Dios. Ese es el propósito de Dios, ¿no? Y por eso Jesús dijo, entre tanto que yo vuelvo, vosotros negociad con lo que os he dado. O sea, hacer negocios. No está hablando o no estaba hablando de negocios económicos, sino de hacer negocios en el reino de los cielos. Jesús, cuando era un niño y con 12 años se escapó de sus padres y fue al templo en Jerusalén, y sus padres le buscaron por 3 días y no lo encontraron, como sabemos. Dice que cuando lo encontraron estaba en el templo, allí con los escribas y con los fariseos, y estaba enseñándoles con 12 años. Y entonces José y María, cuando le encontraron, pues le amonestaron, ¿no? Diciendo que por qué se había ido y por qué no sabía, que hacía 3 días que lo estaban buscando, y Jesús les dijo, no os preocupéis, en los negocios de mi Padre me es necesario estar, ¿no? O sea, ya Jesús desde niño comprendió y enseñó que era necesario negociar en el sentido de rentabilizar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, y el Evangelio o la palabra o lo que el Señor nos está enseñando cada día ¿no? Y lo que el Señor nos da cada día, ¿no? A cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en la parábola de las minas, que es una parábola muy semejante a la que hemos leído de los talentos, que está escrita en Lucas capítulo 19, versículos 11 en adelante, dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Dice el verso 12, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Quién es este hombre noble? Estaba hablando Jesús de sí mismo, como que él se iba, dice que se iba a un país lejano, iba al reino de Dios, iba a estar en la presencia del Padre para recibir un reino, como Jesús ascendió a los cielos después de morir, pero que luego iba a volver, él iba a regresar, Jesús va a regresar, él es ese hombre noble que se va a un país lejano a recibir el reino, pero que después él va a volver en su segunda venida, como está profetizado y como creemos, ¿no? Firmemente, ¿no? Dice luego el verso 13, dice, llamó antes a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que regreso. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que al regresar él, después de recibir el reino, mandó llamar
ante él aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Aquí la diferencia en esta parábola de las minas con la parábola de los talentos, hay una diferencia, es que este señor que se fue, Dios mismo, no dio a cada uno conforme a su capacidad, como hemos leído en la parábola de los talentos, que les dio a uno 5, a uno 2 y a otro 1, dice conforme a su capacidad, no. Muchas veces pensamos que Jesús viene a juzgar nuestras vidas por la capacidad que tenemos cada uno de nosotros. Es verdad que a veces la indolencia que hay en nuestras vidas es un recurso que utilizamos que luego pues viene en nuestra contra, ¿no? Porque dice la palabra que al que tiene se le dará más, pero al que no tiene, aun lo poco que tiene, le será quitado. Porque ocurrirá que si tú tienes 5 talentos que Dios te ha dado y por indolencia, por falta de diligencia, por falta de esfuerzo, por falta de no lo pones a producir en su reino, posiblemente te serán quitados y dados a aquel que aún teniendo menos talentos que tú, se esforzó en hacer la voluntad de Dios en su vida y en poner a producir este evangelio que nos ha sido dado, ¿no? Entonces, Dios no nos juzga por la capacidad que podamos tener, sino que Él nos juzga por lo que hacemos con lo que Él nos ha concedido, con lo que Él nos ha dado, con los talentos o minas que Él ha puesto en nuestras manos, ¿no? La diferencia en la parábola de las minas con la de los talentos es que el Señor les dio a todos por igual. En la parábola de las minas, Jesús, el Señor no dice que dio a cada uno conforme a su capacidad, dice que repartió una mina a cada uno de aquellos 10 siervos, ¿no? La misma mina que Dios me ha dado a mí, te la ha dado a ti. La misma mina que el Señor te ha dado a ti, me la ha dado a mí. Eran 10 siervos y a cada uno les dio una mina para que negociaran con ella. Y tanto tú como yo vamos a tener que dar cuentas de aquello que nos ha sido dado, de aquello que nos ha sido concedido. Y todos tenemos la misma mina, hermanos. Todos tenemos la misma mina, no hay diferencia. Depende de qué hagamos con nuestra vida y con lo que nos ha sido concedido, con lo que nos ha sido dado. Jesús hablaba por parábolas a las multitudes y Jesús hablaba por parábolas especialmente a los escribas y fariseos, a los religiosos, a los que tenían mucho conocimiento de la ley, hombres de la religión. Y entonces sus discípulos le preguntaban a Jesús, ¿por qué les hablas a ellos por parábolas? ¿Por qué les hablas a estos por parábolas, ¿no? Vamos a leer unos versículos para entender esto. En Mateo capítulo 13, versículos 10 al 13. Entonces, acercándose los discípulos, le preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado, pues a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Dice, mas a ellos no les es dado. Parece como que hubiera aquí una contradicción, ¿no? Es que, ¿acaso nos podíamos preguntar, es que acaso Jesús no quiere que la gente entienda? Porque decíamos, ¿y por qué les habla por parábolas? ¿Es que Jesús no quiere que ellos entiendan la revelación del Evangelio? ¿Por qué hablarles por parábolas para que no entendieran? Y ahí está el gran problema en
en muchas vidas, ¿no? Muchos tenemos una sapiencia, una sabiduría personal en nuestra vida que nos impide recibir el Evangelio como Jesús nos lo quiere revelar, como Jesús nos lo quiere enseñar. Este grupo de fariseos, escribas y religiosos que conocían las Escrituras, que conocían la palabra, que conocían el Evangelio, pero solo conocían la letra. Ellos hablaban de las Escrituras, ellos hablaban de la salvación, pero no querían venir a Jesús, no querían conocer a Jesús, no querían tener comunión con Jesús. Y es por eso que entonces Jesús les hablaba así. Conocían las Escrituras, conocían acerca de la salvación, se creían muy religiosos, pero cuando Jesús se revelaba a ellos, cuando Jesús se presentaba a ellos, entonces ellos le daban la espalda y en su propia sabiduría rechazaban a Jesús. Aún conociendo la Escritura, aún conociendo la Torá, aún conociendo la ley. Para tú entender hay que dar, hermanos, 3 pasos, ¿no? Que dice el profeta Isaías, ¿no? Después lo vamos a leer. El primer paso hay que saber, hay que conocer, porque si tú no sabes, si no conocemos, entonces no podemos creer. Y si no podemos creer, entonces tampoco vamos a poder entender. El problema de este grupo de religiosos era que conocían las Escrituras, pero no creían en Jesús. Y por lo tanto no podían entender el Evangelio de Jesús. Hay muchas personas, como he dicho, que conocen las Escrituras, pero mientras ese conocimiento no nos lleve a conocer a Jesús, no nos va a servir absolutamente de nada. Jesús dijo, vosotros leéis las Escrituras, vosotros conocéis las Escrituras, pero no queréis venir a mí, y las Escrituras son las que dan testimonio de mí. O sea, es decir, querían conocer la ley, querían conocer las Escrituras, estudiaban la ley y la religión, pero por otro lado, algo contraproducente, no querían venir a Jesús, que era el dador de la Escritura, o sea, que era el verbo revelado, que era la palabra encarnada, era el verbo hecho carne, ¿no? Entonces, muchas veces somos así, leemos y conocemos las Escrituras, pero no queremos venir a la praxis o a la práctica de las Escrituras. Somos un discurso, ¿verdad? Pero en nuestra vida luego ese discurso se queda simplemente en letra que no ha sido vivificada por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces Jesús les dijo, les hablo por parábolas para que se cumpla la profecía de Isaías en sus vidas. Vamos a leer la profecía de Isaías. Está escrito en los versos siguientes, en los versos 14 y 15, ¿no? Que estamos leyendo, Mateo capítulo 13. Vamos a leer los versos 14 y 15. Dice así, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha entorpecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan, y yo los sane. De oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo, dice otro texto, se ha engrosado, y con los oídos, dice, oyen pesadamente, han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni con el corazón entiendan, ni se conviertan, y yo los sane. Hermanos, no vamos a llegar al cielo a encontrarnos con el Señor por nuestros méritos propios, sino que vamos a llegar a encontrarnos con el Señor por los méritos de Cristo. Cristo ya hizo toda su obra ya fue consumada. Porque Dios no quiere que tú te salves a ti mismo. Es Dios quien quiere salvarte a ti. La obra
la hace Dios por nosotros, la obra la hace Dios en nosotros, la obra la hace Jesús en nosotros. Dios ya determinó el camino, es decir, la hoja de ruta, y a ti y a mí nos queda solamente transitar por ese camino, obedecer y seguir los pasos que Dios determine para con nuestras vidas. Y ahí no hay lugar para ninguna arrogancia o jactancia propia. Dios no quiere que tú te conviertas. Es Dios quien quiere convertirte a ti. Hay una gran diferencia, hermanos. Muchos dicen equivocadamente cuando testifican en sus vidas diciendo: yo me convertí en el año 1998 o yo me convertí en el año 2004, por decir algo. Pero yo te voy a preguntar, ¿que te convertiste tú? ¿Tú te convertiste? Cuéntame cómo fue esa experiencia. Dios te escogió entre muchos para producir en ti el fruto de la conversión. Es como decir, yo me arrepiento. Tú no te arrepientes de nada. Es Dios el que te guía al arrepentimiento. Dice la Escritura que por su bondad y benignidad somos guiados al arrepentimiento. Porque tú y yo no nos podemos arrepentir de nada si Dios no nos guía al arrepentimiento. Tú y yo no nos podemos convertir. Es Dios quien hace que tú y yo nos convirtamos al Evangelio y nos convirtamos a Jesús y en nuestras vidas demos la vuelta, porque tú y yo no podemos hacer absolutamente nada. Es Dios el que nos convierte. No eres tú el que te conviertes a ti mismo. Es Dios el que te convierte a ti. Es Dios el que te salva a ti. No eres tú el que te salvas a ti mismo. Es Dios. De hecho, cuando Jesús estaba con los dos ladrones en la cruz, uno le dijo: sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros, ¿no? También, ¿no? Y entonces Jesús les tuvo que dar una tremenda enseñanza, ¿no? A los dos malhechores que estaban crucificados al lado de Jesús en la cruz, en el Gólgota, ¿no? Y hermanos, no, lo que muchos no entendemos, o lo que muchos no entienden, es que la conversión es un proceso que dura toda la vida. Dura toda la vida. Es decir, no es decir, yo me convertí en el año 1900, no. Puede haber una fecha que fue el punto de partida, el punto de inflexión en el cual tú y yo pasamos de muerte a vida, dejamos el pecado, abandonamos la carne, el pecado, el mundo y todo aquello que nos ataba y que nos hacía permanecer ajenos a la vida de Cristo, y en ese momento volvimos el corazón al Señor, aceptamos a Jesús, recibimos a Jesús, pero la conversión es un proceso que va a durar toda la vida. El apóstol Pablo decía: Dios, el Señor me escogió y me apartó, dice, como dijo Pablo, dice, desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí. Entonces, hermanos, no es yo me convertí al Señor, sino que es dejar que Dios cumpla su proceso, ¿no? Y para eso yo me tengo que esforzar cada día por cumplir con los requisitos de una verdadera conversión al Señor. Porque hay muchos que dicen que están convertidos, pero luego sus vidas no manifiestan una verdadera conversión. Entonces quiere decir que no se convirtieron al Señor, o que el Señor no les apartó para ser parte en sus vidas de un proceso de regeneración, de conversión, de perfección, etcétera, etcétera, que ese es el proceso que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y entonces el peligro por el cual muchos caminan en sus vidas es el peligro de postergar, ¿no? Postergando aquello que nos ha sido dado y postergando qué hacer con aquello que Dios nos ha dado. El Señor no puede regresar si en nuestras vidas no hay comunión con Él. Hemos leído que este hombre noble
que les dio a cada uno los talentos o las minas a los 10 siervos, este hombre noble se fue, dice, para recibir un reino, pero luego iba a regresar, iba a volver. Y el Señor no va a poder regresar a tu vida y a mi vida si no tenemos comunión con Él. Él no va a regresar a tu vida. Él va a regresar a tu vida cada día cuando tenemos comunión con Él. Y entonces pensamos que Él no volverá, pero si tenemos comunión con Él, vamos a experimentar que Él vuelve cada día. No hay que esperar a la segunda venida, ¿no?, de Cristo, ¿no? Él vuelve cada día a mi vida. Yo cada día tengo que tener un encuentro con Jesús. Yo cada día tengo que ver a Jesús que regresa y viene a mi vida a hablar conmigo, viene a mi vida a pedirme cuentas y Él regresa cada día. ¿Y por qué regresa cada día? Porque tenemos comunión con Él. Y entonces cuando tenemos comunión con Él, Jesús viene cada día a nuestras vidas. Amén, hermanos. Cuando vivimos en comunión con el Señor, el regreso de Él es diario, es cada día, porque no vivimos esperando y postergando la venida del Señor. Él nos dio promesa de que volvería triunfante, ¿no?, en su segunda venida. Y vendrá y nos pedirá cuentas de qué hemos hecho con la mina que nos ha sido dada. Pero no podemos postergar aquello que Dios ha puesto en nuestras vidas. En la parábola de las minas, el Señor les dio a sus 10 siervos, les dio una mina a cada uno. Y se marchó y regresó. ¿Regresó para qué? Para pedir cuentas de aquella mina que les había dado. Y cada uno debe mirar qué hace con la mina que Dios le ha dado. Con la vida. La mina es la vida que Dios te ha dado. Es el evangelio que te ha sido revelado, que te ha sido concedido. Son las buenas nuevas de salvación que Dios nos enseña cada día. Esa es la mina que Dios nos ha dado. Es la vida en Cristo que Él nos ha concedido. ¿Qué estás haciendo con la mina que Dios te ha dado? Esa es la pregunta en esta mañana. ¿Qué estás haciendo con la mina que Dios te ha dado? Jesús te dice, te he dado una mina, vete y negocia con ella. La mina no es solamente un bien. En el Antiguo Testamento la mina era una cantidad de moneda de tantas dracmas, equivalente al salario. Bueno, habría que vamos a revisarlo, ¿no? Pero la mina no es un bien, no es solamente un recurso que nos ha sido dado. Debemos entender que la mina es el evangelio de Cristo que nos ha sido dado, que nos ha sido revelado, que nos ha sido enseñado, que el Señor por su Espíritu ha abierto las Escrituras delante de nuestros ojos y no somos no como la profecía de Isaías que decía no tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, su corazón se ha engrosado, oyen pesadamente con sus oídos y no se dejan convertir por mí, o sea, es decir, no llegan al conocimiento de la verdad. Y este es el verdadero tesoro, que cuando descubres el valor que tiene para tu vida y que puede tener también para la vida de otros, pues se convierte en un tesoro de una magnitud enorme, ¿no? El Señor llamó al primero de los 10 siervos que le había dado una mina y éste le dijo, Señor, tu mina que me diste ha ganado o ha producido otras 10 minas. Y el Señor se goza con él y le responde, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Leemos Lucas 19, ¿no?, donde está escrito esto, Lucas 19, los versos 16 al 19. Dice, vino el primero diciendo,
Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Qué bueno que el Evangelio en nuestra vida, que el Evangelio en tu vida, hermano, esté produciendo mucho más de lo que has recibido. Es decir, a uno de los siervos le dio una mina, a todos les dio una mina, y uno le dijo, no señor, he ganado 10 minas. Otro dijo, he ganado 5 minas. Y el Señor se gozó con ellos porque habían producido mucho más de lo que habían recibido. Habían recibido una mina y había ganado 10 minas. Había recibido una mina y había ganado 5 minas. Y qué bueno que este Evangelio que el Señor nos ha concedido esté produciendo en tu vida y en mi vida mucho más de lo que has recibido. Eso significa que la gracia de Dios está en tu vida, está contigo, que tienes la gracia de Dios, porque nuestra capacidad solo se puede multiplicar cuando nuestra vida está rendida completamente en las manos del Señor. Amén, hermanos. Solamente aquellos que han rendido sus vidas al Señor van a tener la gracia de multiplicar la mina o el talento que les ha sido concedido. Es un don, es el don de la multiplicación. ¿Cómo se produce el don de la multiplicación en la palabra? Pues es muy sencillo. ¿Cómo se produjo la multiplicación de los panes y de los peces cuando Jesús se encontró con aquella multitud de personas, 5.000 personas, más las mujeres y los niños? Y entonces, cuando Jesús les dijo a los discípulos, darles de comer, entonces los discípulos, asombrados, dijeron, pero ¿de dónde vamos a darles de comer? Y entonces Jesús les dijo, mira, allí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Decidle que venga y que lo traiga. Y así hicieron. Y vino aquel muchacho y entonces Jesús les mandó recostar a la multitud de 50-50 y tomó los 5 panes y los 2 peces y dio gracias a Dios y entonces le dijo a sus discípulos, empezad a repartir a cada uno, ¿no? Y empezaron a repartir y se dio la multiplicación. Pero si no habría habido ese muchacho con los 5 panes y los 2 peces, no se había producido la multiplicación. ¿Cuándo se produce la multiplicación? Cuando lo poco que tenemos lo ponemos en las manos de Jesús. Amén. Cuando lo que nos ha sido dado lo ponemos en las manos de Jesús. El Señor se encontró, el profeta Elías se encontró con una viuda, la viuda de Sarepta, que solo tenía un poquito de harina y un poquito de aceite en una vasija. ¿Y qué pasó en aquel acontecimiento? Pues que Elías le dijo, dame de tu aceite, ¿no? Y la viuda dijo, pero no solo tengo un poquito de harina y un poquito de aceite para cocer una torta en el fuego para mí y para mi hijo y para luego morir, porque era lo último que les quedaba. Y el profeta le dijo, no, dame de tu aceite, ¿no? ¿Qué tienes, mujer? ¿No? Le dijo, ¿qué tienes, mujer? Y la mujer le dijo, tu sierva solamente tiene un poquito de harina y un poquito de aceite en la vasija. Y el profeta le dijo, dámelo, porque el aceite de la vasija no escaseará ni la harina, ¿no? Sino que se multiplicará. Y así fue, ¿no? Es decir, lo que tenemos, cuando lo ponemos en las manos de Jesús, Jesús lo multiplica. Amén, hermanos. Ese es el don de la multiplicación. Cuando este evangelio que nos ha sido dado, que nos ha sido concedido, lo ponemos en las manos del Señor, cuando nuestra vida la rendimos al Señor y está rendida completamente al Señor, el Señor va a multiplicar la mina o el talento que el Señor ha derramado sobre tu vida. Amén, hermanos. Y es necesario entender pues que podemos ser un instrumento de multiplicación en las manos
de Dios, dependiendo de lo que hagamos con la mina que nos ha sido dada. Amén, hermanos. El problema fue el tercer siervo. ¿Qué pasó con el tercer siervo de los 10? Y estos son los que, lamentablemente, estos son los que más abundan en el Señor, ¿no? En la iglesia. El Señor le dijo, me diste una mina y aquí tengo tu mina, bien guardada. La he escondido, la he guardado en un pañuelo, la he metido debajo de la tierra. Y hermanos, no hay disculpa posible para este tipo de siervo, porque estas disculpas no te van a servir con el Señor. Estas excusas no te van a servir con el Señor, porque no rendiste la mina que Dios te dio y no la rendiste al Señor totalmente. La vida que Dios te ha dado, ¿no? Vamos a leerlo, ¿no? Está escrito Lucas 19, versos del 20 al 27. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y que siegas lo que no sembraste. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que siego lo que no sembré. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina y dadla al que tiene 10 minas. Ellos le dijeron, Señor, tiene 10 minas, ¿cómo le vas a dar otra? Ya tiene suficiente. A este que solo tenía una, se la vas a quitar y se la vas a dar al que tiene 10. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traedlos acá y decapitadlos delante de mí. El Señor, hermanos, vendrá a pedir cuentas de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Muchas veces no nos damos cuenta, ¿no?, que perdiendo una oportunidad que Dios nos da de rentabilizar la mina que Dios nos dio, puede ser que estemos invalidando también el resto de oportunidades que pueden venir en nuestra vida, ¿no? ¿Qué has hecho con la mina, ¿no?, que Dios te ha dado, ¿no? ¿Qué estás haciendo con la mina que Dios te ha dado? Nadie quiere o querrá que le suceda lo que le sucedió al que guardó la mina en el pañuelo. Este hombre dijo, sabía que eras, no, cuando Jesús o el Señor le pidió cuentas. La primera respuesta que tuvo este hombre, ¿cuál fue? O este siervo. Dice, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y que siegas lo que no sembraste, ¿no? Es decir, sabía que era hombre severo, que era hombre exigente, ¿no? Porque ese es un buen principio, ¿no? El saber que nuestro Dios es un Dios severo, es un Dios exigente, es un Dios que va a demandar mucho de nosotros. Él va a demandar, o sea, Dios no te va a pedir de tu vida solamente un poquito, ¿no? Dios te va a pedir todo. Amén, hermanos. Si tú no le rindes todo al Señor, entonces quiere decir que estás guardando la mina que Dios te ha dado, la estás guardando en el pañuelo o la estás escondiendo en la tierra, como hizo el que le dio un talento, ¿no? Y el juicio de Dios vino sobre todos aquellos siervos y este hombre que dijo, sabía que eras hombre severo, pues que no se le puede engañar al Señor con disculpas ni con excusas. Y qué curioso
nos podíamos preguntar, ¿no?, que el Señor no pasó examen a los otros. ¿Cuántos siervos eran en la parábola de las 10 minas? Eran 10. Nos habló solo de 3. El que produjo 10, el que produjo 5 y el que le dio una y la escondió. Y los otros 7. ¿Qué pasó con los otros 7? Pues seguramente que estos otros 7 fueron como el último que escondió la mina, ¿no? Y por eso ni se menciona, ¿no?, de los que escondieron la mina en el pañuelo. Y por eso he dicho que este tipo de siervo es el tipo de siervo que más abunda en el Señor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque fueron como este último, ¿no?, que escondieron la mina en el pañuelo. Y no es que defraudes a Dios porque no hagas las cosas que deberías hacer, sino porque pierdes la oportunidad en tu vida de que tu vida valga la pena vivirla rendida completamente cada día para aquel que es el autor y dador de la vida. Amén, hermanos. Y este proceso dura toda la vida. Y este proceso, tú y yo, en este proceso que Dios nos quiere llevar, hay una llave, hay un secreto, por llamarlo de alguna manera, hay algo que tú y yo debemos hacer. Y es que tú y yo debemos desaparecer, para que desde ese lugar de quebrantamiento podamos fructificar y poner la mina a producir mucho más de lo que se nos ha dado. Nos da una mina y producimos 10 minas. Nos da una mina y producimos 5 minas. Porque el Señor no nos juzga conforme a nuestra capacidad. El Señor nos va a juzgar por lo que hayamos hecho, con lo que Él nos ha concedido, con la vida en Cristo que Él nos ha concedido, con la revelación de este Evangelio que nos ha sido dado. Y no hay que pasar a muchos el examen. Con 3 el Señor dijo es suficiente, ¿no?, porque el resto son iguales que el último, que el que había recibido una mina y la escondió. Así que, hermano, pon a producir la mina que Dios te ha dado. Pon a producir la vida que Dios te ha concedido. Es lo único valioso que tenemos, porque es la revelación de Cristo en nuestra vida. ¿Qué vas a hacer con este Evangelio que te ha sido revelado? ¿Seguir siendo un discurso? ¿Seguir siendo un religioso? ¿Seguir siendo alguien que dice yo me convertí en el año 1998 y ya está? No. La conversión es cada día. Cada día tenemos que tener un encuentro con el Señor. Cada día tenemos que tener un punto de quebrantamiento en el Señor. Y como he comenzado esta mañana, vivir al lado de Jesús va a demandar tener que vivir quebrantados cada día dependiendo del Señor, no dependiendo de nosotros. Y por eso decía que una llave para alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos es que tú y yo tengamos que desaparecer cada día. Desaparecer quiere decir hacernos pequeños cada día. Y para eso el Señor nos tiene que quebrantar. Como dice la Escritura, porque el grano de trigo que cae a tierra y muere, dice, queda solo. Pero si muere, dice, lleva mucho fruto. Y así es en nuestra vida, ¿no? Cuando cae a tierra, cuando nuestra vida muere realmente, cuando nuestra vida es rendida totalmente al Señor, entonces empezamos a dar fruto en nuestras vidas y empezamos a producir en el reino de Dios. Y somos hombres y mujeres que estamos aportando en el reino de Dios, que estamos sumando, y no solo sumando, sino más bien
multiplicando en el reino de Dios. Y eso solamente lo pueden hacer los discípulos. Jesús puso los panes en las manos de los discípulos. En las manos de los discípulos aquello se multiplicó. Porque lo que Dios pone en las manos de los discípulos, Dios lo multiplica. Lo que pone en las manos de los creyentes, al final, ni va ni viene, ni suma, a veces incluso resta o divide. O solo suma un poquito, pero no multiplica. Solamente los verdaderos discípulos de Cristo son aquellos que tienen la gracia y el don de multiplicar aquello que les ha sido concedido. Y ese don es para ti y para mí, no es un don especial, es solamente hay una llave, es desaparecer tú, vivir quebrantado delante de Dios y tener ese proceso de conversión que tiene que durar toda la vida. Toda la vida, cada día nos tenemos que convertir. Cada día tenemos que dejar al Señor que vaya haciendo y que vaya perfeccionando nuestra vida. Y eso lo hace a través de la espada y del quebrantamiento de Dios en nuestra vida. Pero no perdamos la vida, no perdamos la mina que nos ha sido concedida. Vamos a leer para terminar 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Es necesario, dice, que todos nosotros, nadie se va a escapar de comparecer, dice, ante el tribunal de Cristo. Dice, es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. ¿Qué estás haciendo mientras está hablando de lo que estás haciendo con tu vida? Dice, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Porque cuando ya no estemos en el cuerpo ya no podremos hacer nada. Pero mientras estemos en el cuerpo, vamos a poder rentabilizar lo que Dios nos ha dado y este evangelio que nos ha sido revelado. Amén, hermanos. Dice, sea bueno o sea malo, para bien o para mal, para fruto o para esterilidad, para bendición o para maldición. Pero dice que todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo, ante el juicio de Dios, ante el juez que vendrá, que volverá, que regresará. Pero no esperes a que el Señor regrese, como he dicho antes, en su segunda venida, no. Que el Señor pueda regresar cada día a tu vida. Yo cada día necesito que el Señor vuelva a mi vida, regrese a mi vida, venga a mi vida. Y cada día tengo que clamar, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven a mi vida. Hoy ven a mi vida, mañana ven a mi vida, Señor. Desde que me levanto, Señor, ven a mi vida, ven a mi vida, vuelve a mi vida, regresa. Y solamente el Señor va a regresar cada día con aquellos que tengan comunión con Él. No que sean un discurso hablado, no que sean mero conocimiento, pura letra, que mata, sin espíritu, que realmente vivifica y nos lleva a la perfecta comunión con el Señor. Amén, hermanos. ¿Qué estás haciendo con la mina que Dios te ha dado? ¿Qué estás haciendo con la vida que Dios te ha dado? No pierdas tu vida. Piérdela, porque la hallarás, como dice la Escritura, porque el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Pero el que quiera salvar su vida, el que quiera salvar su pellejo, perderá la vida. Pero el que pierde
la vida, el que rinde la vida. Y por eso esta mañana estábamos hablando de la vida rendida al Señor. Rinde tu vida al Señor. Y verás cómo en tu vida comienza a ser un vergel, un oasis, donde hay fruto abundante, donde hay fructificación, donde hay multiplicación, donde hay bendición de Dios, donde la mina que Dios te ha dado está produciendo otra 10 minas y entonces el Señor vuelve cada día y te dice, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, te voy a poner sobre 5 ciudades, sobre 10 ciudades, te voy a dar autoridad, te voy a ungir, te voy a bendecir, te voy a multiplicar, te voy a... Pero la conversión es diaria, es un proceso que dura toda la vida, que dura toda la vida. Cada día me tengo que poner de rodillas delante de Dios. Tengo que humillarme delante del Señor, reconociendo que yo tengo que desaparecer para que el Señor emerja, para que el Señor fluya en mi vida. Yo me tengo que hacer a un lado para que sea el Señor el que vaya delante de mí, para que sea el Señor el que fluya en mi vida. Yo tengo que desaparecer, yo tengo que morir. El grano de trigo tiene que caer a tierra y tiene que morir para entonces llevar mucho fruto. Y ese fruto permanezca, dice la Escritura, ese fruto sea visible en nuestra vida cada día. Amén, hermanos. Reflexiona hoy qué está produciendo esa mina que Dios te ha dado. La mina en el pañuelo se echará a perder. Este evangelio en el pañuelo se echará a perder. Es infructuoso. La mina que Dios ha puesto en nuestras manos no se agota, no se acaba. Y cada día esa mina produce en nuestras vidas. Y lo que produce es el querer y el hacer. Esa mina nos inquieta cada día, nos levanta cada día en la necesidad de buscar a Dios y de depender de Dios y de no perder ni un solo día en nuestras vidas. Y esa mina nos mantiene despiertos, esa mina nos mantiene alertas, esa mina nos mantiene velando y orando cada día para que la presencia de Dios esté en nuestra vida, vuelva a nuestra vida, que el Señor regrese cada día a nuestra vida. Y esa mina es el entusiasmo que Dios pone en nuestras vidas para no vivir solamente dependiendo de alegrías circunstanciales, de alegrías pasajeras, de deleites pasajeros, de pequeños momentos de alegría, que hay pocos en la vida y hay pocas alegrías, hay más tristezas que alegrías, hay más dolores o aflicciones que alegrías, pero en el Señor, cuando tenemos comunión con Él, Él dice que su mina va a producir gozo perpetuo sobre nuestras cabezas, gozo constante. Y podremos decir, como dijo el apóstol Pablo en imperativo, estad siempre gozosos, porque el gozo del Señor es mi fortaleza, porque el gozo del Señor es mi fuerza. Y esa fuerza nos lleva a rendir la mina al Señor con entusiasmo cada día para producir en el reino de Dios, para que cuando el Señor vuelva nos halle haciendo la voluntad de Dios y nos halle haciendo así, como le dijo al siervo bueno y vigilante, dice, bienaventurado aquel siervo cuando su Señor venga, le halle haciendo así. ¿Cómo estaba haciendo? Pues haciendo lo correcto, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, en lascivias, no en pecados, no en carnalidades, sino que estaba velando como una atalaya que vela en la torre, vigilando el camino de la salvación. Amén, hermanos. Reflexiona en esta mañana
y rinde tu vida al Señor y mira a ver qué estás haciendo con la mina que Dios te ha dado.